la escuela Robinson Salazar. Robinson es historiador de aquí de la casa, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, doctor en Historia del Colegio de México, y ha trabajado temas de historia social e historia económica del Nuevo Reino de Granada, con especial énfasis en dinámicas rurales, relaciones de trabajo y esclavitud, y es autor del libro Familias de esclavos en la Villa de San Gil, 1700-1779, publicado en el 2020. Robinson nos presenta su trabajo El mundo rural en las provincias de Vélez y Pamplona, siglos XVI-XVIII, frontera agrícola, propiedades rurales, producción y mercados. Robinson, tienes la palabra. Muy buenos días a todos y a todas, invitados, egresados, historiadores, profesores. Para mí es un gusto, un placer estar acá. Vengo a complementar un poco lo que nos presenta Chucho Bohórquez, lo que nos presentó un poquito el día de ayer profesor Yache, profesor Silvano, Nectalí también han hablado un poquito de la tierra, unos y otros, el problema del poblamiento, el problema demográfico, que todos están unidos. Todos hay una íntima relación, y hoy les vengo a presentar el mundo rural, las provincias de Vélez y Pamplona, siglos XVI a XVIII, a mirar también el tiempo, frontera agrícola, propiedades rurales, producción y mercados. Bueno, el objetivo de la ponencia: proponer una periodización del mundo rural de las antiguas provincias de Vélez y Pamplona, caracterizando sus transformaciones a partir de la frontera agrícola, la producción y los mercados. El itinerario que les propongo es, primero, a partir de esa periodización, el primer periodo, más o menos el siglo XVI, periodo de la producción agropecuaria supeditada a la economía minera. Segundo periodo, más o menos coincide con el siglo XVII. Esto es un poquito discutible, cuándo empieza exactamente, cuándo termina. Es el periodo de la ruralización de la economía. El tercero es más o menos el siglo XVIII, periodo de auge de la producción agraria y fragmentación de la propiedad rural, que en parte nos habló el anterior ponente. Y por último, una especie de agenda de investigación muy rápida que les vengo a proponer. La imagen ya nos muestra, obviamente esta imagen no es posible, no con la ayuda de la inteligencia artificial, sí que coincidan un camino dividiendo un campo de trigo, un campo de caña de azúcar y unas matas de cacao. Todavía cacao. El primer periodo, entonces, el periodo de la producción agropecuaria supeditada a la economía minera. La fundación de dos ciudades hispánicas, Vélez y Pamplona, permiten empezar a poblar este territorio del cual muy extensamente hablaron ayer nuestros queridos invitados arqueólogos y antropólogos. No encontraron un territorio vacío, obviamente varias etnias convivían en los dos actuales territorios de Santander y Santander del Norte. Nos permite empezar a hablar de colonización de todas estas tierras y especialmente del reparto de recursos económicos. En mi caso les vengo a hablar de las tierras, más que las aguas y los bosques, las tierras y los seres humanos, las encomiendas, muy clave en este proceso de conquista y de colonización. Como bien nos explicaban también ayer en una de la profesora, creo que era Diana Carolina Ardila, nos hablaba del espacio geográfico muy diverso, muy variado, pisos térmicos. Hablamos del área andina, hablamos de 2.000 metros sobre el nivel del mar, 3.000 y tierras de páramo, pero también hablamos de zonas boscosas muy extensas, muy espesas, hacia el actual territorio del Magdalena Medio, santandereano, y los valles de los ríos Chicamocha, Sogamoso, Lebrija,
y Suárez. La corona otorga como parte de los premios a las huestes conquistadoras no solamente indios en encomienda, sino tierras que se solicitan por medio de mercedes de tierras y tierras a las cuales controlan los cabildos. Los indios siguen en sus tierras, pero poco a poco estos primeros conquistadores encomenderos se establecen cerca de las tierras de los indios, obviamente para usufructuar la mano de obra indígena, en sus estancias que han sido repartidas previamente. Clave en esta economía de esta región del nororiente de Colombia es el descubrimiento de minerales preciosos aproximadamente a mediados del siglo XVI en distritos mineros alrededor del río del Oro, del río Suratá, los páramos de Betas, Páramo Rico y la Montuosa Alta y Baja, lo cual distritos mineros que necesitan mano de obra indígena y abastecimiento de víveres, alimentos, maíz, papas que producían las comunidades indígenas, legumbres, mantas de algodón, ¿sí?, hierro para la producción minera, azogue también, y por lo tanto la agricultura se constituye en un renglón muy importante de la economía, pero es alrededor de estos centros mineros que se constituye el motor de la economía de las antiguas provincias de Vélez y Pamplona. Variedad de cultivos. Entonces, si miramos por la altitud, por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, tenemos trigo que trajeron los conquistadores, y ganado, ovejas, ganado vacuno. Por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar tenemos otro tipo de ganados, cabras, vacas, bueyes, caña de azúcar y posteriormente, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, el cacao. Además de algodón y maíz que se producía en prácticamente todos los pisos térmicos hasta más o menos 3000 metros sobre el nivel del mar. Los cabildos entonces se encargan de adjudicar estancias, no más por tomar un ejemplo, el cabildo de Pamplona adjudica unas 50 estancias a los conquistadores españoles, 40 solares, 30 huertas. Se establece el primer anillo de producción agropecuaria alrededor de las ciudades, por ejemplo alrededor del valle de Pamplona y alrededor de la ciudad de Vélez. Las tierras de los indios, hemos estado hablando aquí de los indios, del repartimiento, de su importancia como mano de obra y también productiva, en este caso para proveer a los distritos mineros y a estas primeras ciudades de Pamplona y de Vélez, de maíz, papa y algodón, que es muy importante también en la economía de estas provincias. Entonces se establecen hatos ganaderos, vacas, bueyes, mulas, caballos, ovejas, cabras y cerdos, y se producen también queja de los indios, porque muchos de estos hatos están pastando libremente, muchas veces sin ningún tipo de cerca que impida su paso a las labranzas de los indios. Entonces hay múltiples quejas por eso. Por ejemplo, invasión de tierras desde el siglo XVI, ¿sí?, por parte de mestizos sin tierras que se empiezan a establecer alrededor de las propiedades o de las tierras, más bien tierras de los indios. El trabajo indígena es clave, no solamente en las minas, sino en estas propiedades, quienes los encomenderos solicitan como parte de sus premios por la conquista, el servicio personal de los indios, y empezamos desde el siglo XVI a tener una afluencia más o menos importante de esclavos africanos. Para proveer toda esta producción y esta organización y estructuración de la economía agraria, se organizó para proveer pues los mercados locales, los distritos mineros en primera medida, en segunda medida las ciudades de Vélez y Pamplona y otras provincias. Ya hemos venido hablando incluso desde ayer y
y ahora en la mañana, en la primera parte de esta jornada, proveer de algunos de estos productos como el trigo que llegaba o salía de la jurisdicción de Pamplona y iba por el Magdalena, por Ocaña después de su fundación en 1570 y salía a Mompox, a Malameque, Tenerife, Cartagena, y también una parte está fluyendo hacia lo que hoy es Venezuela, ¿sí? La caña de azúcar también es muy importante en este periodo, que se siembra especialmente alrededor del río Suárez, en lo que en ese entonces era la provincia de Vélez, y esos productos se están yendo hacia los mercados de, por ejemplo, Villa de Leyva, que ahorita Jesús nos estaba hablando de esa conexión histórica que se forma en el siglo XVI entre Villa de Leyva y Vélez, Tunja y Santa Fe. Hay un crecimiento importante de migrantes en la década de 1580, europeos que llegan a Pamplona, y el factor tierra empieza a tomar un peso grandísimo como riqueza social. Ya aquí se ha debatido un poco hace unos minutos sobre la existencia de una crisis o no minera. Los autores consultados, clásicos Colmenares, para nuestra región, Amado Guerrero y Armando Martínez, establecen que ya en el Río del Oro se nota una disminución de producción minera desde la década por lo menos de 1590, y en los cerros y en los páramos de Suratá y Betas aproximadamente en 1620 ya se está notando, y toca fondo en 1640. Aquí tenemos un mapa, me disculparán, mis mapas no son tan elaborados como los de los ponentes anteriores, pero simplemente para que observemos, ¿sí?, las zonas de producción, ¿sí?, la ciudad de Pamplona, esto es Vélez. Entonces tenemos Vélez aquí, tenemos el Valle de Sorocotá con ganado caña, se empieza a establecer ya una zona de producción muy importante. Aquí ya al norte, bueno, esto ya en jurisdicción de Pamplona, Suratá, Matanzas, produciendo ganado y trigo, y aquí en el valle de Servitá y Huaca también trigo y ganado. Aquí sí la parte de la jurisdicción o la provincia de Pamplona. Entonces Pamplona aquí muy importante, Ocaña ya como un centro que hace parte de un circuito comercial muy interesante, y en el valle de Cúcuta se empieza a establecer algunos hatos ganaderos, algunos trapiches, cañaverales, en el río Táchira y Zulia también, en La Bateca, ganado en La Bateca, en Cácota y en Silos, ganado y trigo. Para el siglo XVII se produce un periodo de transición de la economía minera a la economía rural, ¿sí? Digamos que se aprovecha también unas políticas de la corona española alrededor de la tierra. Primero, las peticiones para adjudicar tierras a través de la figura de las mercedes de tierras, y la legalización de títulos por medio de las composiciones a cambio de un pago justo a la corona. Se empiezan a presentar estos conflictos. Primero, una necesidad de tierras. Segundo, unos conflictos por estos límites linderos, hasta dónde va la tierra de fulanito y de sutanito, y también una necesidad de legalizar tierras que en algún momento fueron ocupadas pero no tenían ninguna especie de título. Desde principios del siglo XVII es un proceso que se mantiene durante prácticamente todo el siglo XVII, parte, o diría yo, no sé si las primeras 2 o 3 décadas del siglo XVIII. Además hay una política de asignación de tierras de resguardo ya por todas
todos los factores que aquí se han presentado a partir de la necesidad de resguardar a los indios, de impedir su descalabro demográfico, de dejar más tierras libres para cultivo y para producción de ganado. En otras palabras, hay una presión sobre la tierra, especialmente de una población que, si bien hablábamos ayer, o hablaban los expositores, el profesor Guillermo Lachi hablaba y el profesor ahorita Nectalí hablaba de una disminución de la población indígena, pero simultáneamente hay un crecimiento demográfico a partir de las poblaciones mestizas y blancas que están necesitando tierras, y hay pues tierras aprovechando pues la disminución de la población indígena, y que se están quedando tierras, digamos, libres. Entonces se produce ampliación de propiedades rurales y de consolidación de algunas haciendas. Ya para el siglo XVII tenemos unas haciendas cañeras, por ejemplo, en la parte de la cuenca del río Suárez, y con trabajo indígena, con necesidad de atar el indio a la tierra, ¿sí? Pero también con trabajo esclavo. Además, se produce un proceso de expansión de la frontera agrícola en Vélez hacia el norte, lo que da como resultado la fundación de la ciudad de Girón, pero también de la villa de San Gil y la parroquia del Socorro, y hacia el norte de Pamplona. Ahorita les voy a mostrar un mapita más o menos como para ubicarnos. Pamplona hacia el río Zulia empieza a ser cada vez más importante, dando como resultado, entre otras cosas, la fundación de una ciudad, San Faustino de los Ríos, en 1662, y además se da un proceso de fragmentación de la propiedad en parcelas familiares. Los mercados, entonces, para proveer mercados del río Magdalena, Mompox, hasta Cartagena, Santa Marta, Maracaibo en el siglo XVII, centros mineros lejanos como Mariquita y Antioquia. Aquí tenemos la jurisdicción de Vélez. Entonces, Vélez, y ya empezamos a ver cómo se va poblando el territorio, cómo se va ocupando. Se funda San Gil, se funda Girón, y poco a poco los gironeses están estableciendo estancias y haciendas alrededor de los ríos Lebrija y Sogamoso. Sigue habiendo una producción interesante de trigo, y aquí en la parte de Pamplona tenemos la colonización hacia el norte, alrededor del río Zulia, ¿sí? Y San Faustino de los Ríos como uno de las poblaciones más importantes para asegurar una región que en cierta medida es muy conflictiva. Creo que ayer estaban hablando al respecto, donde hay unos indios que se resisten al poblamiento, obviamente, ¿sí? Pero es una zona donde es muy importante para la salida de un comercio, un circuito comercial que conecta con Maracaibo. Y en el siglo XVIII, entonces, tenemos un periodo de producción, de un auge de la economía rural, simultáneamente acompañado de la fragmentación de la propiedad rural. El siglo XVIII vemos la consolidación de unas haciendas, hablando de haciendas, unas haciendas más grandes en la jurisdicción de la ciudad de Vélez y en la jurisdicción de la ciudad de Pamplona, haciendas más pequeñas entre San Gil y Girón, rodeadas de muchas pequeñas y medianas propiedades rurales, que ha sido mi tema de estudio cuando realicé la maestría. Entonces hay una progresiva fragmentación de la propiedad rural por herencias, por ventas, por conflictos, ventas fragmentadas, ¿sí? Y hay una presión que se viene realizando desde el siglo XVII sobre las tierras de los resguardos, un proceso de extinción de pueblos, remate de sus tierras. Uno de los casos ilustres podría ser, entre muchos, todos los pueblos de indios
pasan por ese proceso, como nos contaban ayer, pero ¿alguien sabe dónde queda Chanchón? ¿Municipio de Chanchón? No es municipio de Chanchón, una vereda. ¿En dónde, profesor? En El Socorro. ¿Sí? No existe ningún municipio de Chanchón, fue un pueblo de indios, ¿sí? Que en 1751 pasó por este proceso, presión sobre sus tierras, se asientan en el pueblo mestizos y blancos que están presionando sobre sus tierras, que les están arrendando las tierras, ¿sí? Y debido al despoblamiento indígena o a la mestización de ese pueblo de indios, ellos son trasladados a Guanes en 1751 y rematadas sus tierras en uno de los más ricos hacendados de la región, don Juan Maldonado de la Cerda. Simultáneamente pasa algo que también nos explicaba ayer el profesor Silvano Pavón, la dirección de parroquias. La dirección de parroquias nos está mostrando un aumento demográfico y la presencia de campesinos y propietarios, dueños de tierras, que tienen la capacidad económica para solicitar una parroquia de blancos, de campesinos blancos. Debido al aumento demográfico y a la mestización de la población, pues hay acceso a una abundante mano de obra libre que se conjuga con mano de obra esclava en grandes propiedades, trabajo familiar de campesinos, pequeños propietarios, que usan sus hijos como mano de obra, que se alquilan como peones para otros propietarios, que complementan su pedazo de tierra con el arriendo de pequeñas parcelas. El siglo XVIII es el siglo de la consolidación de la economía del cacao, especialmente en la provincia de Pamplona, en la gobernación de Girón. La caña de azúcar sigue siendo trascendental en esta economía rural en Vélez, San Gil, Socorro, Cúcuta y Salazar. Y un producto que se está consolidando en el siglo XVIII, que no es nuevo tampoco, en el siglo XVII ya Salazar, por ejemplo, tenía ya plantíos de tabaco, y en el siglo XVIII tenemos Salazar, Chinácota, Vélez, Socorro, Simacota, San Gil, Charalá, Zapatoca, Girón y Piedecuesta. Ahora, mercados no solamente para proveer las necesidades locales, sino muchos de estos productos fluían a partir del río Magdalena, iban hasta Ocaña, Cartagena, centros mineros de Antioquia, Santa Fe, Maracaibo y Tunja. Aquí el tema expresado en mapas, como en Girón, por ejemplo, se va estableciendo los plantíos de cacao, y la frontera sigue expandiéndose por los ríos Lebrija y Sogamoso. Vélez, más al sur, ya empieza a colonizar de manera contundente, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, el río Carare, ¿sí? Bueno, sobre el río Carare hay una necesidad muy importante desde el siglo XVI, el establecimiento o la apertura de un camino que conectara con el río Magdalena para poder sacar las mercancías e introducir las mercancías europeas. Y como pueden observar aquí, alrededor del río, el río Suárez, el río Fonce y el Sogamoso, se están estableciendo cultivos de caña, de tabaco, en pequeñas propiedades, en estancias y en haciendas. ¿Qué pasa en Pamplona? Entonces en Pamplona tenemos la consolidación de la economía del cacao en los valles de Cúcuta y la necesidad de sacarlos por el lago de Maracaibo, pero también hacia Ocaña y el río Magdalena. Y sigue siendo importante pues la economía del trigo, el ganado y un poco de tabaco. Que una imagen ilustrativa, obviamente esto es un cuadro de un amigo pintor, Carlos González, La Molienda, que nos ilustra muy bien la dinámica de los campesinos en la actualidad, pero
no es muy ajena a cómo debió haber sido en el siglo XVI, en el XVII o en el XVIII. Bueno, este es un mapa ya propio, un poquito viejito, me lo criticó por ahí un amigo, en el cual se puede observar los sitios de mayor circulación de tierras. Los numeritos indican los lugares, ¿sí?, los espacios que ya nos están mostrando una colonización, por ejemplo, en la cordillera de los Yariguíes, ¿sí?, donde posteriormente se va a fundar La Robada y Zapatoca. Este es un mapa de haciendas en San Gil y El Socorro. También indica la colonización y la importancia de los ríos, los caminos, la cercanía a los centros urbanos, ¿sí? Y por último, pues, ¿qué hay que hacer? Todo está por hacer, hay mucho por hacer. Ya Jesús nos llamaba la atención del desconocimiento que tenemos del tema rural perdón, un momentico a tomar agua. Listo. Entonces Jesús nos llamaba la atención del tema rural, está desconocido prácticamente, conocemos un poquito San Gil. Jesús acaba de publicar su libro del siglo XVIII en Vélez. El profesor Amado Guerrero trabajó el tema para el siglo XVIII. El profesor Silvano Pavón trabajó el tema para el siglo XVI para Pamplona. El siglo XVII está por conocerse. Las fuentes están ahí, notariales principalmente. Necesitamos jóvenes historiadores que se dediquen a detallar la ocupación del espacio y la estructuración de la economía. Málaga, por ejemplo, es un territorio que nadie habló, ninguno hemos hablado de Málaga, por cierto, ¿sí? Málaga también hace parte de Santander, ¿sí?, pero para la época colonial hacía parte de la provincia de Tunja, Salazar de las Palmas, ¿sí?, y Ocaña. Hay que preguntarnos por la transformación de las propiedades, cómo se transformó, quiénes eran los dueños, en dónde, ¿sí?, y hacia dónde se colonizó, con qué recursos económicos, la infraestructura de las propiedades. Hay que seguirnos preguntando por el trabajo rural, no concentrarnos únicamente en los indios, también un mundo interminable de mestizos y muchos esclavos, los circuitos comerciales, ¿sí? Ya Jason nos hablaba hace un rato, pero hay que seguir ahondando sobre el tema, y fuentes entre las notariales, las visitas, los informes y las judiciales. Con todas estas fuentes podemos seguir conociendo la economía rural de nuestro territorio. Muchas gracias.